bueno, ya para comenzar respecto a la reforma política de la Ciudad de México, yo le agradezco al consejero para la reforma política del Distrito Federal, Alberto Aguilar Iñárritu, que atienda nuestra llamada para que nos explique exactamente cuáles son los alcances, porque ahorita francamente no los vemos. Pero don Alberto, cuéntenos, de entrada, el gran cambio es que vamos a tener una constitución, de que nos convertimos en el Estado 32, ¿y esto qué consecuencias va a llevar? Buenos días. Yanay, muy buenos días a ti y a tu público, muchas gracias por invitarme a platicar. En primer lugar, no somos el Estado 32, somos una entidad federativa. Ajá. El nombre correcto de esto es Ciudad de México, entidad federativa, capital federal. Así de largo, aunque nos quedamos con Ciudad de México y frente al tema de lo del gentilicio tan simpático, pues queda el de capitalinos, que lo podemos tener con toda claridad y con toda legitimidad. Evidentemente, la reforma política del Distrito Federal concluyó con la desaparición del Distrito Federal. Ahora que nace la Ciudad de México hay una tarea grande, que es la construcción precisamente de la Ciudad de México. Es decir, el camino apenas comienza, porque esto tiene que dar lugar, en primer término, a una constitución, que es el reflejo, el documento, la salvaguarda de los derechos, de los intereses de la ciudadanía. Porque en nuestro país, con una fuerte tradición autoritaria, muchos ciudadanos piensan que el documento constitucional, obviamente el general de la República y los de los estados, son documentos del gobierno, cuando son documentos de defensa de los derechos de la ciudadanía. El primer reto es que eso quede perfectamente claro en el corazón del nuevo documento. Incluso se habla de generar lo que se llama una constitución de principios, que es distinguir la parte doctrinaria, la parte fundamental de la Constitución, que bien puede caber en un pequeño librito que se ponga uno en la bolsa, de unas leyes constitucionales y desde luego evitar que se contamine con lo que debiera ser parte de leyes secundarias, ¿verdad? Es un camino largo. En este momento, el impacto positivo de la reforma yo lo pondría en tres aspectos. Punto número uno, desde la perspectiva de la ciudadanía, la existencia de alcaldías con consejos ciudadanos, que son el equivalente a unos cabildos, va a cambiar totalmente la forma de relación de entre gobernantes y gobernados en cada una de las demarcaciones. En primer lugar, porque los concejales van a permitir a la ciudadanía tener un mayor control, una mayor exigencia de transparencia, de rendición de cuentas y de que se tome en consideración sus causas y sus demandas en la decisión de las cuestiones públicas. Déjeme interrumpirlo de este primer punto. A ver, venga. A ver, vamos, para ir desglosando todo esto y que nos quede perfectamente claro. A ver, nos dice, no es Estado 32, ya nos explicó que se llama Ciudad de México entidad federativa. Nos dice, va a haber cabildo para garantizar transparencia. Se llaman consejos ciudadanos. Consejos ciudadanos, que es un símil a cabildos. Y entonces igual va a haber elecciones, se van a elegir, va a haber los síndicos, o ¿cómo va a estar conformado Se esto? eligen las alcaldías por planillas. Planilla. Un alcalde y los concejales de cada partido. Evidentemente, estos van a responder a la lógica de plurinominales y de mayoría relativa que tenemos en el país. En cada una de las alcaldías no habrá más de 10 concejales y no menos de 10 concejales y no más de 15. Ok, y de esto, don Alberto, la verdad es que una gran duda, gran crítica es, al final del día se va a crear más burocracia, vamos a tener que crear más sueldos para estas personalidades que tampoco han sido la panacea en ninguna otra entidad y en ninguna otra alcaldía. A veces nada más sirven para hacer comparsas del alcalde. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos nuevos puestos se crearían? ¿Cuántos concejales o miembros de este consejo son? Yo creo que precisamente va a haber menos puestos. Mire, en primer lugar, lo que tenemos ahorita es un efecto discrecional de la creación de puestos. En este momento es la voluntad de los delegados la que los puede crear. Y si hablamos de incondicionalidades, pues es lo que tenemos en este momento. Yo no creo que sea la misma lógica cuando se tienen
estos consejos plurales que responden a distintos partidos políticos. Ahora, si estamos cuestionando la eficacia de la representación de la ciudadanía en los municipios donde la hay, como son el tema de los cabildos, y lo que pudiera ser la Ciudad de México, pues yo diría que eso en primer lugar es una tarea de la propia ciudadanía, porque una democracia sin una ciudadanía activa, reclamante, que exija que se cumpla con su representatividad, no funciona. Si en vez de eso vamos a decir, ya no quiero representatividad, vamos a abdicar de la democracia, bueno, pues es muy sencillo, ya no gastemos nada, tengamos un dictador y entonces nos hacemos cargo de lo que él diga y nos ahorramos. Yo creo que no debemos cuestionar la representatividad como figura, como institución. Debemos cuestionarla cuando no funciona. Y ahí es todo el derecho de la ciudadanía de reclamarlo y de exigir que sí funcione. Los ciudadanos en la Ciudad de México no hemos tenido esto. Nosotros perdimos la posibilidad de la representatividad prácticamente desde 1928, que se convirtió la Ciudad de México en un departamento administrativo. Y evidentemente todos estos conflictos que vemos en la ciudad todo el tiempo, cada vez que se quiere hacer una obra donde se baja una instrucción desde un escritorio y la gente no lo recibe, la necesidad de organizarnos por fuera porque no tenemos tampoco la conexión directa con la toma de decisiones, nos lleva una gran conflictividad en el país, el ascenso de la corrupción, el tema de la impunidad, todo esto está en la base precisamente de la representatividad. Consejero, ay sí, y para pasar al siguiente punto, lo que vivimos, lo que vemos en las delegaciones, los que vivimos, las personas que viven en otras entidades y saben cómo está de coaludido el gobierno y con las alcaldías, todos estos síndicos y regidores, todavía, no, me refiero en otros estados, no por ahí, esto sí, hasta yo creo que no veamos que funciona, va a crear muchas dudas, pero bueno, usted ya nos explicó el primer punto, y creo que sí va a haber un debate constante de si van a crear más. Ahorita hay una ley, un reglamento que dice, tú creas un nuevo puesto, y lo que puedes creer si son, digamos, aviadores y demás, pero también en la otra parte, consejero, pero muy bien, hasta que no veamos claro cómo funciona, vamos a ver si efectivamente crean o son representantes de la ciudadanía. Cuéntenos el segundo gran punto de esta reforma. Antes de pasar al segundo, me importa mucho subrayar esto, Vianey, si es que me lo permiten. Mira, claro, por supuesto. No es cuestión de ver, es cuestión de actuar. Yo pienso que justamente es donde está la diferencia de una democracia que funciona y la que no funciona. Los ciudadanos no estamos para ver, estamos para exigir. Y este es el punto fundamental. El mecanismo de la representatividad, ahí está. Si nosotros no exigimos... Un punto que se nos está terminando el tiempo. Bueno, ya no le comento más, pero sí es todo un tema que vale la pena hacer un análisis especial, porque ahí está la esencia de esta reforma. Dos, el tema del federalismo. Nosotros estamos ante la urgente necesidad de redefinir nuestra relación en el federalismo. Vemos nosotros que a partir de la transición a la democracia, que acabó el antiguo sistema federal, pasamos a una lógica que yo he denominado confederacionismo centralista, donde parece que hay un gobierno en ese centro que sigue su agenda y luego unas baronías que andan por todos los estados que definen la propia. Y yo creo que eso no es una república federal. Una república federal tiene que ver con esta conjunción de intereses, sí, con el respeto a las autonomías en lo interno, pero también con la coordinación y la compensación de intereses en función de un marco nacional. ¿Y el tercero? Y aquí en la Ciudad de México se da eso cuando convive la comunidad con los poderes federales de una manera federativa, un federalismo cooperativo. El tercero es el impacto que tendrá la Constitución de la Ciudad de México, que se promulgará el 5 de febrero de 2017, en la necesaria actualización de la Constitución General de la República. Sin duda, es la primera Constitución del siglo XXI, y esto abrirá luces y dará elementos que están en el debate ya hace varios años de la necesidad de actualizar la Constitución de todos los mexicanos. Oiga, don Alberto, cuando lo oigo y el tema de la Constitución, del federalismo, el tema de la nueva organización,
Sí, ¿qué opina? Que además yo coincido plenamente con ella, que esta fue una reforma política donde la gente no siente no va a sentir ningún cambio de inmediato, todo el mundo está feliz, pero las preguntas son, ¿vamos a dejar de tener robos en el Distrito Federal? No. ¿Vamos a tener de tener baches, digamos, en las avenidas principales? Tampoco. ¿Vamos a tener una mejor movilidad? No. Y que entonces se comenta que esta reforma básicamente fue política. Cuénteme qué opina al respecto y qué le diría a las gentes que pensamos así. A ver, mire, cuando hablamos de una reforma política, estamos hablando de los derechos políticos de los ciudadanos. Yo creo que esto es una reforma para tener un mejor gobierno. Y tener un mejor gobierno da la potencialidad, la posibilidad, justamente de actuar en esos temas de la agenda más inmediata. Los temas de inseguridad, los temas de movilidad, los temas de empleo, en fin, todo lo que constituye la agenda del día con día, desde el bache hasta la luminaria que no se prendió, tienen que ver con un ejercicio eficaz del gobierno. La autonomía de la Ciudad de México no es un asunto ideológico, es un asunto en primer lugar de gobernabilidad, y esto quedó perfectamente claro desde los sismos de 1985, donde se fracturó, se craqueló la antigua forma de gobierno de la Ciudad de México, y desde entonces iniciamos un proceso que no había concluido. Esto no es nuevo, esto viene caminando desde entonces. Tuvo un punto muy importante en el 93 y otro en el 96, donde se dan las instituciones que teníamos hasta ayer, y hoy comenzamos con la nueva etapa que culmina esa autonomía. De eso estamos hablando. No es una reforma que se pusieron de acuerdo 3 señores para hacerla, es una historia de la ciudad. Esto está en la médula de la historia de la ciudad, porque además la Ciudad de México siempre ha sido el epicentro de los, más bien siempre ha reflejado los cambios de régimen político en el país. Cuando se dio el nacimiento de la nación en el 24 con la Constitución, nació la Ciudad de México. Cuando esta ha tenido transformaciones brutales hacia el conservadurismo, cambió. Cuando se regresó a la propuesta liberal, volvió a cambiar. En el porfirismo tuvo su lógica, en la revolución tuvo la suya. No tendría por qué no serlo en la transición a la democracia. Lo que estamos viviendo es una primera pieza de lo que hemos atrasado mucho, Diana, y en este país, que es la construcción del nuevo régimen político de la democracia, que lo trabajamos a chisguetes. Por eso estamos en este impasse donde las cosas no terminan de funcionar, porque no hemos creado el nuevo modelo para que funcionen plenamente. Ya en la Ciudad de México avanzamos en esta lógica. Entonces, evidentemente, el objetivo fundamental es que la ciudadanía tenga el cumplimiento de sus necesidades, de sus el ejercicio pleno de sus derechos, pero esto depende de reglas institucionales que lo permitan. Y ahora estamos en las condiciones de institución, el trabajo constitucional que viene por delante es indudablemente el eje fundamental de las definiciones políticos, electorales, ciudadanas, civiles, etcétera, de la próxima vida de la ciudad y de todos nosotros por lo mismo. Alberto Aguilar Iñárritu, consejero para la Reforma Política de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Un placer, Diana, y muchas gracias a ti y a tu público por escucharme. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues ahí usted tiene la información y como siempre, usted tiene la última palabra. Y nosotros Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.